Bueno, como le decíamos, la curva de contagio sigue disparada en México. En un solo día se registran más de 44,000 nuevos casos de COVID-19 y solo se asoma, dicen, el principio de la ola o de la nueva ola. Omicron ha rebasado la capacidad pues prácticamente de todos los gobiernos en el mundo para detectar por medio de pruebas su distribución en cada una de estas naciones. Mientras las defunciones siguen por debajo de otras olas, pero se incrementan de forma paulatina, en las últimas 24 se han reportado 190 muertes y con estas cifras México supera los 4.2 millones de casos y casi 301,000 muertes por coronavirus desde el principio de la pandemia. Al menos estos dos últimos números son cifras oficiales. En los últimos 14 días, más de 220,000 personas se han contagiado de COVID. La mayoría están registradas en la Ciudad de México, 53,000, aunque la capital es donde más se han incrementado las pruebas de detección. Le sigue Estado de México con 14,000, Nuevo León con 11,300. La incidencia más alta en México es en Baja California Sur, una de las entidades donde primero se reportaron los brotes de esta nueva variante de la cepa Omicron tras la llegada de algunos turistas norteamericanos. Bueno, siempre me da mucho gusto y agradezco al doctor Alejandro Macías, infectólogo y exar para la pandemia H1N1 en México, su disposición para con este espacio. Doctor, muchas gracias y muy buen día. Hola, Oscar Mario. Buenos días. Me da gusto estar con tu auditorio. Oiga, ¿podríamos seguir afirmando que es la variante del coronavirus más contagiosa, pero menos peligrosa? Mira, es mucho más contagiosa, pero no se puede decir necesariamente que sea menos peligrosa, porque tiene mucha capacidad de hacer una disrupción, no solo de los servicios de salud, la propia actividad económica puede verse afectada, porque si se va a infectar mucha gente al mismo tiempo, puede dejarnos sin gente para trabajar y para cubrir los servicios básicos, gente que maneje el transporte, gente que nos cuide, que haga la actividad eléctrica, qué sé yo, porque según se ha visto en otros países, puede infectar al 50% de la población en un tiempo muy corto. Y si esa gente se va a ir a su casa porque no puede trabajar, no solo tenemos el riesgo de que colapsen los servicios de salud, sino que también no haya gente para trabajar en los servicios de salud y que no haya gente para trabajar en las farmacias. Ya estamos viendo en la industria de la aviación, en muchos lugares que ya no hay gente para volar los vuelos. En Londres tuvieron que cerrar algunas líneas del metro porque no había quien operara los trenes. Entonces, sí hay que mantener el mensaje de que no se espera una gran mortalidad, pero sí se espera que pueda haber una gran disrupción de los servicios. Entonces, sí creo que puesto que esto ya duró 2 años, entendamos que tenemos que aguantar otras semanas, mientras no veamos que haya un quiebre y que empiecen a bajar los casos. Y no se espera que empiecen a bajar los casos antes de algunas semanas. Entonces, vamos a estar viendo que va a seguir subiendo los casos. Por eso el mensaje tiene que ser en este momento. Inclusive yo soy de la opinión de que en este momento no debemos mandar a los niños a las escuelas. Yo creo que no debemos ir a las universidades. Yo creo que la gente que pueda trabajar desde casa, que lo haga, que usemos cubrebocas, ventilemos espacios cerrados, mantengamos la información de que debemos usar el cubrebocas, debemos evitar los tumultos en todo lo posible, mantener ventilación de los espacios cerrados, Oscar Mario. Doctor, bueno, los casos más graves de esta nueva cepa, de esta nueva variante de coronavirus,
Principalmente los casos más graves de contagio, principalmente se están presentando en personas que no han sido vacunadas, los más graves me refiero, doctor. Sí, desde luego, eso todavía lo seguimos Sí. viendo. Los casos graves prácticamente se limitan a gente que no ha vacunado, que no ha sido vacunada. Por fortuna, jóvenes y niños suelen tener casos leves, pero si empezamos en este momento, pues que son grupos que se ven enfermados relativamente poco, empezamos en este momento, por ejemplo, a que se enfermen porque van a ir a las escuelas, vamos a tener también una enorme cantidad de gente enferma. Entonces yo creo, insisto, que en este momento, pues ya duró 2 años, esperémonos un par de semanas más, porque ellos no se van a poner graves, pero sí van a ser digamos, un vehículo de transmisión, y vamos a ver que a través de ellos se pueden enfermar gente que no está vacunada. Por desgracia, hubo gente que no se vacunó y seguimos viendo en los hospitales gente grave. Inclusive puede haber gente grave con la variante Omicron, sobre todo la gente que no se vacunó, y también particularmente gente que tiene factores de riesgo como diabetes, sobrepeso y cosas así. Oiga, doctor, el virus, bueno, esta variante del virus y el virus, o las variantes que hemos tenido de coronavirus, tiene cada una de ellas una vida cíclica. En otras palabras, dicen algunos expertos que estamos en la parte ascendente todavía de esta montaña, pero que en pocas semanas hablan de que para principios de febrero comenzaremos el descenso y la disminución muy importante de contagios, o todavía no se puede confirmar. No, mira, casi seguramente eso va a ocurrir. No hay nada que pueda seguir subiendo por siempre. Este virus eventualmente se va a agotar. El problema es que quien diga que sepa exactamente lo que se tiene que hacer, pues está mintiendo, porque el mundo nunca se había enfrentado a una situación como esta. Entonces, no sabemos bien a bien cuándo. Sí se puede decir que la señal de que ya podemos volver a un poco más a nuestras actividades será cuando ya veamos una bajada que sea irreversible, que digamos que ya están bajando los casos de manera irreversible, como observaron, por ejemplo, en Sudáfrica. El problema es que no sabemos cuándo va a ser eso, y todavía puede tomarnos un par de semanas. Entonces yo creo que el mensaje es, en este momento que están subiendo los casos, tenemos que procurar que la enfermedad entre de manera más parsimoniosa, que no enferme tanta gente al mismo tiempo. Exacto. Quizá podríamos tomar como parámetro, ¿qué sería? Que los contagios cada 24 horas pues no rebasen los 50,000. Estoy inventando un número porque ayer se registraron casi 44,200, doctor. Mira, no solo el número, porque eso depende mucho de las pruebas que podamos hacer, Oscar Mario. Ya está visto claro que no va a haber cantidad de pruebas suficientes para todos. El número, la proporción de gente que está saliendo positiva. Si estamos viendo que, digamos, ya estamos llegando a un 50% de gente que está saliendo positiva, de la gente que se hace pruebas, no solo el número total, sino la proporción, porque depende también del número de pruebas que se hagan. Yo creo que en esos dos parámetros, básicamente, que estemos estimando más o menos cuánta gente en la población se está enfermando. Aquí solo se pueden hacer estimaciones, Oscar Mario. Si imaginas, por ejemplo, que nos están reportando cerca de 40,000, yo te puedo asegurar que por cada uno que reportamos, que son más, hay decenas de gente que se está enfermando. Si nos dicen 40,000, probablemente estemos viendo más de 1 millón de enfermos todos los días. ¿1 millón de enfermos todos los días? Sí. A ver, doctor, perdón, deme 3 minutos porque tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Alejandro Macías. Bueno, regresamos con el doctor Alejandro Macías. Gracias, doctor, siempre por ser tan bondadoso con este espacio y su auditorio. Decíamos que las autoridades, cifras oficiales, dicen que en un solo día, estamos hablando de ayer, se registraron, estoy cerrando la aritmética, 44,200 nuevos casos de COVID-19, 11,000 más que el martes. Bueno, pero doctor, decía usted, y si no me corrige, que esto solo corresponde a los pocos que han tenido acceso a las pruebas y cuyos resultados
se reportan a las autoridades, pero en la realidad se pueden estar contagiando ¿cuántas personas al día? Sí, yo creo que más de 1 millón de personas al día ¿Más fácilmente. de 1 millón al día? ¿Más de 1 millón al día? Sí, seguramente en toda la República. Mira, bien. El Estado ha reportado, no porque los quiera ocultar, porque así es la sensibilidad, digamos, del procedimiento o de la epidemiología. El Estado ha reportado 4 millones de mexicanos infectados. Tú ves el número total de la pandemia. Pero el 90-80% de la gente seguramente ya tiene anticuerpos de algún tipo o de otro, porque ya se vacunó o ya se enfermó o las dos cosas. Sí. Eso quiere decir que casi seguramente cerca de 90-100 millones de mexicanos ya tienen anticuerpos o ya se han infectado. Quiere decir que lo que está reportando el Estado tiene una sensibilidad relativamente baja, probablemente de 20-25 veces menos de la cifra real. Tú multiplica esos 40,000 por 20, 25, te da cerca de 1 millón de personas diarias. Y no es descabellado, porque 1 millón de personas diarias significaría, digamos, en un mes, 30 millones de mexicanos. Y si vamos a estimar que en un mes se va a infectar probablemente la mitad de la población o cerca de eso, pues no es nada 30 millones de mexicanos realmente. Entonces, sí hay que ser conscientes de que estamos, digamos, en un coletazo de la epidemia y que tenemos que hacer lo posible por reducir el número de gente que está enfermando al mismo tiempo, porque entonces podemos tener no solo saturación de los hospitales, sino podemos quedarnos sin gente para trabajar los servicios básicos, manejar los vehículos, manejar las patrullas de seguridad, qué sé yo, los bancos. Entonces necesitamos reducir el número de gente que se infecta al mismo tiempo, Oscar Mario. Oiga, interesante esta pregunta. Dice, por favor, pregúntale al doctor, ¿qué tiempo dura el blindaje? Dice, si ya fuimos contagiados por primera vez y no tenemos ninguna vacuna, ¿hasta cuándo estaríamos protegidos con este nuevo virus? ¿Y qué tan protegidos y hasta cuándo con una, con 2 o con 3 vacunas? Esta información no se ha dado a conocer, ¿verdad? Digo, o no se sabe más bien. Mira, no se sabe bien a bien. Lo que sí se sabe es que quien ya se enfermó, que son muchos, tienen una buena protección contra ponerse graves, pero no contra enfermarse. El mejor caso es el del presidente de la República. Tú lo puedes ver, ojalá que se alivie rápido, pero él ya se había enfermado. Él ya se había vacunado sobre... Y tenía 2 vacunas, ¿no? Tiene 2 vacunas, Tenía 2 vacunas, creo que o la tercera, ya no recuerdo, sí. Sí, y a pesar de todo eso se enfermó. O sea, no se va a poner grave, qué bueno, pero sí lo va a mandar a descansar varios días. Entonces, de hecho, en algunos países del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, los CDCs dijeron, si seguimos con la política de mandar a la gente a su casa 10 días, pues simple y sencillamente nos vamos a quedar sin gente para trabajar. Por eso ellos redujeron el número de días para estar en casa de 14 a 10, o inclusive de gente que está en buenas condiciones lo redujeron a 5 días, porque dijeron, si no, no vamos a tener gente para trabajar. Y hay estimaciones de que ese virus entra y sale muy rápido. Entonces, sí, insisto, no se trata de alarmar a la gente, que hay que mandar un mensaje de que no hay gravedad, pero sí tenemos el peligro de quedarnos sin gente para trabajar. Le están diciendo, es cierto que una vez que Omicron sature a los habitantes de este planeta, aumente el riesgo de que aparezca una nueva mutación. Esto sería gravísimo y yo no sé si, pues entonces, de la epidemia pasamos a la pandemia y de la pandemia a una endemia y tendremos que vivir con esto toda la vida, ¿no? No, mira, eso me parece que es poco probable. En medicina todo puede ser, Oscar Mario, pero eso parece poco probable. Yo le digo a la gente que dice que es que va a venir un virus peor. Mi pregunta es, ¿lo que eres peor que este? O sea, la verdad, peor que este. No, o sea, este virus ya llegó a donde tenía que llegar, eso parece, ha mutado lo suficiente, ya logró transmitirse como ningún virus en la historia, pues ¿qué más queremos, no? Tener uno peor, pues ¿de dónde lo vamos a sacar? No, este es un virus de que tiene una enorme capacidad de infectar y de reinfectar, o sea, es un virus muy refinado. Tener uno más refinado que eso a mí me parece difícil, todo es posible, pero creo que eso va a ser difícil, ¿eh? Oiga, doctor, pero la tasa de letalidad
no es tan grande como en otras ocasiones, hablando a lo largo de la historia y con otros virus, ¿no? Con Sí, otras no, pandemias, pues. es un Sí, virus que, sobre todo en gente que ya se había infectado, que son muchos, o que estaban sí. vacunados, es un virus que no va a poner grave a mucha gente, por fortuna. Pero sí, insisto, sí, es un virus que va a infectar, digamos, al mismo tiempo a varias veces más de personas, aunque el virus sea varias veces menos grave, pues al final es un virus que va a infectar a decenas de millones de personas y la poca proporción de gente que se ponga grave, pues van a ser muchos en números absolutos. Y eso, insisto, no solo puede causar una disrupción de los servicios de salud porque los sature, sino que nos deje sin gente para trabajar en los propios servicios de salud o en otras industrias que ya se están quedando en muchos lugares del mundo sin gente para trabajar. Oiga, le preguntan, esto no le corresponde a usted, pero bueno, dice, ¿por qué en México no se permite, como en otros países, que se apliquen vacunas en farmacias y otros puntos para agilizar la protección? Es interesante, ¿no? Sí. Sí, no, yo creo que toda vez que COFEPRIS autorizó el uso emergente de varias vacunas, pues no hubiera estado de más tenerlas ya disponibles en farmacias para gente que la Ujú. quisiera pagar, ¿verdad? Pero ahí está la parte, digo, que no lo quiero comprometer, pues política, o quién sabe por qué no. Pues No se sí, entiende, ¿eh? yo creo que no se quiso perder el control de la calidad, digamos, o contribuir a que mucha gente empezara a vacunar con vacunas ficticias, por ejemplo, que ha ocurrido también en otros países, pero creo que con una buena normatividad y una buena vigilancia se puede lograr vacunar en algunos puntos específicos. Pero hay que decir una cosa, Oscar Mario, esto que estamos viendo ya no lo paran ni las vacunas, ¿eh? O sea, si en este momento pudiéramos empezar a vacunar a toda la población, de todos modos ya no lo paramos, porque las vacunas van a empezar a trabajar 2 o 3 semanas después, y estamos Sí. hablando precisamente de 2 o 3 semanas que son críticas y donde vamos a depender más bien de la conducta de la gente, de la sociedad. Sí, lo que todavía preocupa y quizá ocupa poco a las autoridades mundiales es que no se sabe el blindaje, la protección, cuántos meses dura, ¿no? Si ya le dio y no se ha vacunado, si ya le dio y se vacunó una vez, si ya le dio y se vacunó 2 veces, si ya se vacunó y, perdón, si ya le dio, tiene 2 vacunas y el famoso booster, o si tiene incluso cuatro dosis. En fin, todavía no sabemos hasta cuándo vamos a estar pues protegidos contra Omicron o probablemente contra una nueva variante del coronavirus, doctor. Sí, mira, por lo que se vio en Sudáfrica, por ejemplo, inclusive Sí. gente que tenía más de un año que se había infectado, estaba protegida. ¿Pero protegida contra qué? Contra Ah, enfermedad grave, no contra ok. adquirir el virus. Entonces, Sí. si tú te enfermaste hace más de un año, considérate razonablemente protegida o protegido. No pasa nada. Digamos, no te vas a poner grave, aunque hayas sido mucho antes que te vacunaron o que te enfermaste. El problema está en que de todos modos te vas a enfermar con una muy alta probabilidad, porque este virus es extraordinariamente contagioso. Nunca habíamos visto algo así. Yo he visto familias enteras. Es más, cuando ves una familia y ves a alguien de la familia que no se infectó, dices, pues aquí qué pasa. Yo creo que la prueba fue Sí. falsamente negativa, una cosa así, porque realmente los agarra a prácticamente todos. Oiga, entonces le están preguntando, doctor, entonces, aunque contemos con 2 vacunas y la de refuerzo, ¿podemos ser infectados por Omicron? Sí, el riesgo es menor que no tenerla, también hay que decirlo, el riesgo es menor, pero de todos modos te puedes infectar. Ahí está el caso del presidente y de gente que se está enfermando a pesar de Bien. estar vacunado y revacunado, ¿eh? Pero mientras mayor el blindaje, menor el riesgo, ¿no? Sí, claro, mientras más Sí, vacunas tengas y más reciente te hayas enfermado o te sí. hayas vacunado, mayor es tu protección, sí, claro. Bueno, oiga, siempre muy agradecidos con usted. Tenemos un minutito. Decían, oye, la vez pasada que platicabas con el doctor, decía que para marzo él estimaba vuelta a la normalidad. Sí, sí comentó algo en este espacio. ¿Sigue tan optimista, doctor? Sí, yo creo que la subida va a ser muy intensa y te digo, si se va a infectar buena parte de la población, la bajada también va a ser muy rápida. Yo creo que eso nos va a tomar enero y febrero. Ah, Yo espero que ujú. en marzo podamos ya entrar a una cierta normalidad y que ya tengamos un segundo trimestre mucho más tranquilos. Pero sí hay que advertir que nos quedan meses muy difíciles, Oscar Mario.
Bueno, son muchas preguntas. Dice, ¿no le has hecho preguntas del auditorio? La verdad que sí le he hecho preguntas del auditorio y siempre se las hago. Pero estoy revisando ahorita. Bueno, no, pues básicamente ya son muchas preguntas, pero yo que los temas que más se repiten ya se lo comenté con el doctor Macías. Bueno, entonces, está usted con una especie y como especialista, además con un excelente manejo que hizo usted de la influenza, con un optimismo cauteloso para volver a la normalidad, entre comillas, a partir de marzo. Sí, así es. Hay que ser Bien. optimistas, sí, pero como bien dices, no hay que ser Seguirse complacientes. cuidando. En este momento, mucho depende de nuestro comportamiento. Doctor Alejandro Macías, le envío un saludo muy, muy cordial y con enorme gratitud, siempre. Con mucho gusto estar con tu auditorio, Oscar Mario. Cuídense, por favor. Gracias. El doctor Alejandro Macías. Otra pausa, seguimos.